Fusión 102.5 presenta música, palabras, poesía. Letras al aire. Un espacio para encontrarnos con las historias, las voces y los libros de nuestras vidas. Porque el gozo lector se comparte. Producción y conducción, Mónica Morales. Esto es Letras al aire. ¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Letras al Aire, un espacio para encontrarnos con las historias, las voces y los libros de nuestras vidas, porque el gozo lector se comparte. Soy Mónica Morales y estaré acompañándote desde los micrófonos de Fusión 102.5 de FM, Inicia la Ruta, y a través de internet en www.imer.mx/Fusión. Saludo en los controles técnicos a mi estimado Carlos Aguirre y agradezco desde ya su apoyo en los controles, haciendo la magia para que esto llegue a tus oídos. Te invito a quedarte en esta edición donde te compartiremos las efemérides literarias y, porque el gozo lector se comparte, recomendaciones lectoras. Además, en la entrevista hoy nos acompañan en la primera parte Pedro César Beas, divulgador de la historia de México a través de su podcast Historiografía Mexicana. Y en la segunda parte del programa platicaremos con el escritor ensenadense, el poeta Lauro Acevedo, sobre su reciente publicación El silencio es una puerta. Te comparto los teléfonos en cabina por si gustas ponerte en contacto con nosotros. Son el 681-3393 y 681-3394. Te invito a quedarte en Letras al Aire porque esto apenas comienza. ¿Qué dices? ¿Me acompañas? Efemérides literarias en Letras al aire. Continúas escuchando Letras al Aire. Estamos en la quinta semana de julio y bueno, vamos a recordar algunos de los cumpleañeros y cumpleañeras que nacieron en días como estos, los días finales de julio. Y vamos a empezar con el 27 de julio de 1824. Nació Alexander Dumas, el hijo de Alejandro Dumas, el padre que celebrábamos la semana pasada. Bueno, en este caso, Alejandro Dumas, hijo, también es uno de los grandes autores del siglo XIX en Francia. Su obra más reconocida es La Dama de las Camelias, obra que fue adaptada al teatro y traducida a varios idiomas. Y digamos que una de las adaptaciones más memorables fue la que estuvo a cargo del músico, del compositor Giuseppe Verdi. Él basa, digamos, su obra La Traviata en esta obra, en La Dama de las Camelias de Dumas. Y bueno, Dumas también fue miembro de la Academia Francesa y obtuvo, digamos, el reconocimiento de la Legión de Honor que otorga el Estado francés. Publicó en total más de 10 novelas y piezas de teatro. También el 28 de julio, pero de 1866, nacía Beatrix Potter, escritora, ilustradora, fabulista de literatura infantil y naturalista británica, autora de cuentos clásicos como Peter Rabbit. Y un 30 de julio, pero de 1818, nació Emily Bronte, escritora británica cuya única novela, Cumbres Borrascosas, se convirtió en un clásico de la literatura, no solo en lengua inglesa, sino del mundo. Y finalmente, al cierre de esta semana, que ya, digamos, es el inicio de agosto, un 2 de agosto de 1942 nació Isabel Allende, escritora chilena, prolífica autora de novela, cuento y teatro. Entre sus obras más destacadas podemos mencionar La Casa de los Espíritus, De Amor y de Sombra, Eva Luna y Paula. Pues bien, hasta aquí los cumpleañeros y cumpleañeras de esta semana en las efemérides literarias de Letras al Aire. Continuamos. En Letras al aire, la entrevista.
Continúas en Letras al Aire y le doy la más cordial bienvenida a uno de nuestros invitados de este episodio. Él es maestro en Historia de México, divulgador de la Historia de México y bueno, ahorita que lo escuchen platicar se van a dar cuenta también que es una de las voces más reconocidas en Radio Pública de Tijuana. Pedro César Beas, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación de Letras al Aire. Mónica, le agradezco la invitación, la felicito por su nuevo espacio, por este programa, que seguramente lo llevará a buen puerto, como todo lo que usted hace. Y ya escuché la música de Tomás Estanco en la rúbrica de entrada. Claro. La felicito por su elección exquisita puntual de ese trompetista polaco que tanto nos gusta. Pedro César está por aquí con nosotros para platicarnos de su proyecto de divulgación de Historia de México, Historiografía Mexicana. Pero antes de entrar en materia, platíquenos, porque lo hemos comentado en otros espacios, que para que Historiografía Mexicana sucediera, bueno, tuvieron que suceder muchas otras cosas en su trayectoria personal, profesional, cultural. Cuéntanos un poquito de ese recorrido que le permite llegar a este punto de armarse un podcast como si fueran enchiladas. Bueno, yo llegué a la radio en 2003. En Radio Universidad, ahí fue mi primer programa, un programa dedicado al jazz. Uh-huh. Por allá de 2001 y 2002 tuve con mi hermano un bar en la Avenida Revolución, el Don Lupe. Memorable, un bar de música electrónica. Uh-huh. Y cuando ya estaba desahuciado ese bar, decidí que en sus últimas 9 semanas, los últimos 9 jueves de aquel recinto de fiesta en Tijuana, hacer noches de jazz, uh-huh. Hacer sonar mis discos favoritos y pues compartir la música que tanto me apasionaba. Me visitó Carlos Duarte, amigo que también pasó por esta estación, por la 102.5 FM con algún programa, pero en aquel tiempo él estaba en Radio Universidad y me invitó a una entrevista y después de esa entrevista salí con un programa de radio, así que fue pues suerte, digamos, que acabara yo en la radio. Un encuentro afortunado. Muy afortunado, y estuve allí algunos años poniendo jazz, poniendo música improvisada, la música que nos gustaba, fue uh-huh. con un par de amigos entrañables. Uh-huh. Poco después me hablaron de 102.5, uh-huh. así que estoy de vuelta aquí en mi casa, muy contento. Sí. Creo que fue 2007 cuando llegué aquí y estuve con alguna interrupción por allá hasta 2016. Claro. Así estuve en la radio divulgando el jazz, la música que me gustaba. Eran los tiempos todavía sin internet. Bueno, sí había internet, pero sin las aplicaciones de ahora, sin la facilidad. Sí, sin Spotify. Sin estas aplicaciones donde fácilmente se escucha la música, había que tener los discos. Y yo tenía una buena colección de discos que decidí compartirlos. Y fue en esta estación donde escuché, yo ya estaba interesado en la historia de Tijuana en aquel tiempo, uh-huh. el programa del historiador Javier García Diego, donde hablaba sobre historia nacional, conversaciones sobre historia, creo que era el nombre de ese programa, que lo retransmitía esta estación. Uh-huh. Y ahí nació mi interés y decidí estudiar historia. Y al finalizar mis estudios de posgrado en Historia Contemporánea de México, que es finales del siglo XVIII, XIX y XX, decidí que pues quería divulgar también lo que había aprendido en mis estudios de historia. Y así nació Historiografía Mexicana y así venía mi camino por la radio. Digamos que la herramienta, ¿no? El expertise de producción radiofónica estaba ahí y fue como el camino natural, ¿no? Para la divulgación. Cuando empezó DJazz, 2002 empezó DJazz y 2003 en la radio, teníamos una página de internet que era algo muy moderno en esa época. Ajá. Con el tiempo uno termina aprendiendo cómo hacer una página web y ahora pues le juego al webmaster, al community manager, al productor de podcast. Se aprende a hacer edición también. En modo multitask. Exacto, hasta diseñador. Bien, entonces bueno, ese fue, digamos, a grandes rasgos, porque son muchos años que se tienen que, digamos, narrar de manera breve, el recorrido en radio pública, divulgando jazz, que al momento de concluir la maestría en historia, bueno, permite, ¿no? que historiografía exista. ¿Cómo se integra? Porque sé que hay
otras colaboraciones, que son un grupo, ¿no?, de egresados de este posgrado. Cuando uno estudia historia, se hace de una cantidad de libros impresionante. Y tengo la mala o buena costumbre, no sé usted, de subrayar mis libros. Sí. De subrayar mis libros, de subrayar los textos, Sí. con la esperanza ingenua de volver a ellos, aunque muchas veces terminan apilados. He subrayado mucho de lo que he leído. Uh-huh. Y un día estaba revisando precisamente mis subrayados, Sus tratando notas, de sí. ver qué es lo que me había interesado de un libro u otro. Y fue cuando decidí contactarme con mis compañeros de la maestría para decirles que todo ese conocimiento que habíamos adquirido y que tanto nos gustaba, Uh-huh. pues había posibilidad de mostrarlo, de hacer eco Claro. de todas esas lecturas, y que conocía ya más o menos cómo hacer un podcast o cómo hacer una página web, Uh-huh. gracias a Dillaz precisamente. Claro. ¿Quiénes forman parte? ¿Quiénes, bueno, de todos sus colegas, sus compañeros del posgrado, quiénes finalmente, ¿no?, les movió la idea, les interesó y participan todavía el día de hoy contigo? Dos de mis compañeras, amigas, grandes amigas, Cristina Vázquez Vela y Gabriela Gómez, apasionadas desde luego de la historia y grandes lectoras. Ellas están en Ciudad de México y el podcast se produce aquí, desde la ciudad de Tijuana, en un estudio casero. Uh-huh. Y pues ahí vamos compartiéndonos lecturas, subrayados, Claro. que eso es lo que se trata. Este podcast es un podcast en donde hago algún comentario sobre algún libro de historia Uh-huh. y leo en voz alta fragmentos que me parecen interesantes de estas obras. Que de pronto pueden ser desde libros clásicos, ¿no?, de los grandes historiadores, ¿no?, de las instituciones de la historiografía nacional, pero también hay un trabajo así detectivesco para rescatar, ¿no?, estas lecturas que no solo nos aportan las fechas oficiales y los héroes de la historia dorada, sino incluso como la anécdota del día a día de aquellos momentos de México. Sí, mucho de lo que grabo son fuentes para la historia. Muchos textos de la prensa periódica del siglo XIX que están perdidos o que están empolvados en alguna hemeroteca digital, algunos libros viejos difíciles de conseguir. Y trato de leer esos subrayados, esas cosas que nos interesan, esas cosas a las que uno quiere volver, como invitación a la lectura, Claro. para despertar el interés. Es un proyecto, a fin de cuentas, de fomento a la lectura. Así es, con un perfil específico, ¿no?, los textos de historia nacional, pero finalmente es acercarnos, ¿no? Es quizás recurrir a este tema, ¿no?, esta frase, quizás muy, muy socorrida, pero que no pierde un gramo de verdad. Que no conocer la historia, ¿no?, es repetirla. Hay que conocer la historia para entender el presente más que nada. La Claro. historia, digamos, no se repite Uh-huh. exactamente Tal cual. tal cual, pero sí es importante conocer nuestro pasado para entender dónde estamos. También es develar un poco estas obras que quedan olvidadas. El texto académico es pesado, es duro, es árido, está lleno de notas al pie. Uh-huh. Y muchas veces es difícil que cumpla con la misión que tiene, que es divulgarse, hacer llegar al público amplio estos textos históricos. Uh-huh. Entonces, digamos que hago el camino un poco más fácil, Claro. para que descubran estos textos, algunos académicos, algunas fuentes para la historia que vienen de la prensa, pero también doy lectura en voz alta a discursos de otra época, del siglo XIX, del siglo XX, a crónicas, ensayos, biografías, autobiografías, epístolas, intercambios epistolares que sé que tanto le gustan a usted. Soy fans, sí. Y abren una ventana a un mundo que ya no existe más. Exacto. Como por ahí están grabadas las epístolas de Justo Sierra, las cartas que mandaba a su esposa, una forma de entender el amor distinta. En otra época, exacto. En otra época, Uh-huh. totalmente.
También hay epístolas como la de Madame Calderón de la Barca, que mandaba a su hermana, que ella fue esposa del primer embajador el primer ministro plenipotenciario en México en el siglo XIX, y sorprendida por lo que veía, es la mirada de una extranjera en México, de una mujer culta, observadora, decide dejar registro de todo lo que la maravilla de este país, esto es a principios de la década de 1840. Entonces es una manera de ver el país también a través incluso de ojos extranjeros. Exacto. Entender cómo nos veían a nosotros. Y desde luego, repito, pues es una invitación a la lectura, a buscar esos libros, que no todos los libros de historia son aburridos. Hay cosas que pueden ser divertidas. Incluso la prensa en aquellos años, del siglo XIX, principios del XX, publicaban sus periódicos satíricos, humorísticos, de caricaturas, porque había que reírse un poco también de la realidad. Los mexicanos. La fiesta. Pedro César, entonces, Historiografía Mexicana nace en 2018. En este 2026 se están cumpliendo 8 años de divulgar libros de historia de México. Recién se acaba de estrenar el episodio 169, que por cierto habla de Tijuana, un texto que yo creo que es desconocido por la mayoría. ¿Qué encontramos en historiografía? Cuéntenos, ¿de qué ha ido, ¿no?, este navegar de lecturas? Bueno, este último episodio es un texto que aparece en la prensa de la Ciudad de México en 1925. Mire. Un periódico humorístico y satírico titulado ABC. El infierno de Tijuana titulan a este texto. Un material que ofrece una mirada mordaz, pero reveladora también, de lo que ya era Tijuana en ese tiempo. Hace 100 años prácticamente. Hace un siglo, 1925. El autor no lo conocemos, por desgracia, aparece como editorial, digamos, en ese texto de la prensa periódica de esa época. Retrata una ciudad que vive en el alcohol, en el juego, en la diversión nocturna. Probablemente es el primer texto que hable sobre la fiesta, claro, en Tijuana. Algo que nos da orgullo. Ya desde 1925 se hablaba de los excesos, de los casinos, de las cantinas, de los bares. Ya éramos el lugar más feliz. Ya éramos el lugar más feliz, como bien dice Nortec. En 1925, una ciudad pequeñísima, 5,000, 7,000 habitantes probablemente. En el censo de 1930 aparecen 11,000, 12,000. Entonces era una ciudad muy pequeña en la que seguramente venían más turistas que habitantes había aquí. Claro. Por fortuna se digitalizó y aparece en una hemeroteca digital de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y eso ha sido parte de Historiografía Mexicana, rescatar estos textos, pues si no olvidados, sí poco conocidos. Exacto. Uno de los textos de los episodios que tiene más escuchas es los diarios de Ignacio Manuel Altamirano. Mire. Más que el nombre de una calle, pues fue un personaje importante en la historia de este país, pero muestra a un Ignacio Manuel Altamirano humano. Claro. Son sus diarios personales, que no estaban destinados a publicarse. Habla de sus amores, de sus dolores también. Sí. Eran hombres que iban con la espada en una mano y la pluma en la otra. Todos estos grandes personajes del siglo XIX y más los de la mitad del siglo... De la segunda mitad. De la segunda mitad del siglo antepasado. Muchos eran poetas, escritores y también defensores de la patria. Este era un tipo multifacético, participó en la discusión pública, en la defensa de la patria, fue congresista, pero también escribía sus diarios y también se deprimía. Claro. La historia no es la historia de bronce que nos han contado siempre, de estos hombres o personajes perfectos que todo lo pueden, que ganaron todas las batallas. Pues son hombres de carne y hueso. Sí, sí. Y por fortuna dejaron un registro, sí, que eso es importante. Dejaron registro de su vida diaria. La vida cotidiana es un tema que nos ha interesado en este podcast. También entender cómo se vivía en aquellos años, qué era importante, cómo eran las formas de aquellos años. No solo las batallas, los grandes héroes, ni las fechas. Un libro más o menos difícil de conseguir porque no se reeditan estos libros cuando aparecen porque desgraciadamente no les sobran lectores.
Entonces la tarea es esa, ¿no? Es rescatar estos libros, a veces difíciles de conseguir, u otros libros académicos que no tienen mucho alcance, o la prensa periódica que por fortuna ya está digitalizada. Una tarea pendiente aquí en la ciudad de Tijuana de rescatar nuestros documentos antiguos, nuestros periódicos, y podemos conocer parte de la historia de la nación. Estas lecturas en voz alta pues sirven de estos subrayados, de estas partes bonitas de esos textos, pues tratamos de difundirlas en este podcast, de divulgarlas, de hacerlas llegar a un público más amplio. Ahora que menciona el tema de vida cotidiana y esta parte de las formas de vida del siglo XIX y principios del siglo XX, recuerdo episodios, por ejemplo, donde hay un episodio que habla como de un manual para escribir cartas de amor. Ah, claro. ¿No? De principios del siglo XX, cuando el analfabetismo estaba presente. Entonces uno recurría a una persona a que le escribiera su carta de amor para que se la pudiera leer tal vez alguien más a su amada. Hay muchos textos en la página que es historiografiamexicana.com. Ahí están agrupados muchos de todos los episodios que se han grabado. Están agrupados en vida cotidiana, que tenemos también incluso las memorias de José López Portillo, donde habla de su infancia, el presidente que fue de 1976 al 82 en México, tiene sus memorias y rescatamos cuando él habla de su infancia, desde luego viviendo un México que ya no conocemos nosotros. Muy distinto. El gran Martín Luis Guzmán hablando de la máquina de escribir, Ajá, que esa era la tecnología de esa época. Tiempo, sí. Justo Sierra con sus cartas de amor. Manuel Gutiérrez Nájera hablando de la vida a finales del siglo XIX, de los tranvías. Y también hay textos, incluso ahora que estuvo de moda el fútbol. Ah, sí. Hasta textos de historiadores hablando de fútbol que no sabían nada absolutamente de fútbol, pero lo que entendían era lo que pasaba alrededor. Lo que observaban. Sí. En nuestra página encontrarán también episodios en los que se da lectura en voz alta a textos de educación, de extranjeros que visitan México y dejaron su registro. Sobre el Segundo Imperio Mexicano, sobre Maximiliano, sobre la Revolución Mexicana, desde luego, la República Restaurada, el Primer Imperio. También episodios dedicados a dar lectura en voz alta a trabajos de egohistoria, registros en donde el historiador profesional pone la lente sobre sí mismo y nos cuenta de su relación con la disciplina, cómo llegó a ella, cómo se apasionó por el estudio del pasado. Textos sobre presidentes, algunas biografías, autobiografías del porfirismo. En fin, hay un abanico muy amplio, muy nutrido, de muchos colores, sobre la historia de nuestro país y lo que ha quedado escrito, que siempre cae bien regresar a esos textos, siempre sirve de algo. Recuerdo en particular, y porque me tocó colaborar con usted en su momento, en la grabación del discurso de Hermila Galindo, del primer Congreso Feminista. El primer Congreso Feminista de Yucatán, que fue en 1916. También un texto histórico. Hay muchas temáticas que aparecen en estas lecturas, en estos textos antiguos, que a veces uno piensa que son de nuestros días, pero tienen raíces profundas, muy profundas. Ese Congreso Feminista fue en 1916. También hay un texto por ahí de Gutiérrez Nájera, hablando en contra de la fiesta taurina. Mire. De los antitaurinos del siglo XIX. Muchos temas que uno cree que son contemporáneos o que nos pertenecen como generación y que tienen raíces profundas que vienen de mucho tiempo atrás. Para entender que no hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo bajo el sol. Bien, pues estamos llegando al cierre de esta conversación que se podría extender por horas, porque realmente el bagaje, el acervo y lo que se está construyendo desde Historiografía Mexicana es realmente muy amplio. Es un trabajo de 8 años, una producción, como decía al inicio de la conversación, digamos desde estudio casero, pero no por eso de menor calidad. De hecho, ha sido reconocido el podcast Historiografía Mexicana ya
por diversas instancias, ha tenido por ahí reconocimientos incluso a nivel de escuchas en plataformas. Platíquenos un poquito de eso. Apple Podcast lo nombró como una de las voces de México, escogió a 10 podcasts a nivel nacional y apareció como una de las voces de México. Hay otra organización que se llama Latin Podcast, que también nos ha premiado los últimos 3 años como mejor podcast de historia, y aparecimos pues gracias a nuestros escuchas y la gente que nos ha seguido desde hace tanto tiempo, como uno de los más escuchados en la plataforma Spotify en la categoría de historia. De historia. Bien, pues con nuestro reconocimiento desde Letras al Aire por esta labor tan valiosa de divulgación de libros de historia de México, y bueno, esperemos seguirlos escuchando por muchos, muchos años más. Muchas gracias, Mónica, por la invitación. Los invito a visitar la página historiografiamexicana.com. En redes nos encuentran como Historiografía Mexicana Podcast. En nuestra página encontrarán el índice completo de todos nuestros episodios. Son una suerte de documental sonoro. Sí. Hay una producción detrás, efectos, sonidos que ambientan la escena. Entonces, los invito porque el trabajo ha sido de muchos años y nos interesa pues que llegue a más y más personas. Le agradezco mucho la invitación y la felicito otra vez por su programa. Bien, pues muchas gracias, Pedro César Beas, Historiografía Mexicana en redes sociales, historiografiamexicana.com, su página web. Estás escuchando Letras al Aire. Vamos a una pausa y regresamos. Porque el gozo lector se comparte. Recomendaciones lectoras en Letras al Aire. Hola queridas y queridos oyentes de Letras al Aire, les saluda con mucho gusto Alexa Lizaola. El día de hoy me gustaría mucho recomendarles una obra que considero profética, la cual fue publicada en 1968 con el título de ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Una novela corta de Philip K. Dick, uno de los autores más influyentes en la ciencia ficción contemporánea norteamericana. Su arte girado siempre alrededor de conceptos que en términos generales son filosóficos. En 1963 fue galardonado con el Premio Hugo a la mejor novela por su obra El hombre en el castillo, y además de 36 novelas, también escribió 121 cuentos, y la obra que citamos hoy podría considerarse pionera o precursora del concepto de cyberpunk que conocemos hoy en día. Un dato especial, por cierto, es que el director y productor de cine británico Ridley Scott utilizó como elixir primordial esta obra para dar vida a su clásico cinematográfico Blade Runner en 1982. En esta novela, Philip nos transporta a una realidad donde la Tierra está envuelta en polvo radioactivo, después de una guerra nuclear que arrasó con la mayoría de los recursos naturales. El estatus se define o por la posibilidad de migrar a una colonia espacial o la de tener un animal en la Tierra. En las colonias espaciales los androides son esclavizados. Androides que, por cierto, son físicamente indistinguibles de los humanos, pues están fabricados con elementos completamente orgánicos y una tecnología que los vuelve muy difíciles de diferenciar. Rick Deckard, un cazador de recompensas en la Tierra, recibe la misión de localizar y retirar a 6 androides de última generación que se escaparon de una colonia espacial y ahora se ocultan entre los humanos. Conforme el protagonista avanza para lograr esta misión, descubre que distinguir a los androides de las personas es cada vez más difícil, no solo físicamente. A lo largo de esta obra, el autor explora temas como la identidad, la memoria, la percepción de la realidad, la relación entre humanos y la tecnología, y una pregunta que, de diferentes maneras, ha marcado a nuestra especie a lo largo de la historia. ¿Qué es lo que nos hace humanos? Al día de hoy, en un contexto caracterizado por la IA y su evolución vertiginosa, la virtualidad, la integración entre una vida exterior y una identidad cibernética que adquiere cada vez más complejidad, visitar a Philip a través de su obra nos deja esa sensación inquietante de que las preguntas más urgentes a nuestro presente fueron formuladas hace más de medio siglo, donde este presente se proclamaba en ese futuro, producto del imaginario de aquel pasado. Esta novela no es una historia de acción, sino una profunda reflexión disfrazada tras los encantos de la novela policíaca y la ciencia ficción. Deseándoles una excelente noche y un muy buen resto de la semana, se despide de ustedes Alexa Lizaola. Nos escuchamos en la próxima. En Letras al Aire, la entrevista. Pues continuamos en Letras al Aire y le doy la más cordial bienvenida a un escritor baja californiano
que es uno de los referentes más importantes en la poesía de nuestro estado. Maestro Lauro Acevedo, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación de Letras Aire. Gracias, Mónica, por la invitación. Yo estoy feliz de la vida de estar contigo para que celebremos juntos la poesía, porque tú también eres poeta. Nos encanta, maestro, nos encanta, la verdad. Bien, pues para quienes nos escuchen desde otros lugares de la República, del mundo, un poco acercarnos a Lauro Acevedo, el poeta de Baja California, nacido en Ensenada, maestro. Sí, y sí, no voy a decir cuánto, pero hace unas semanas que apenas estoy germinando por ahí. Floreciendo. Cierto, germinando como Muy saliendo del mar, así en una antropología marina, exacto. egresando del Bien, mar, así como graduado de las olas. en Más o fase inicial, en fase inicial. Muy bien. Pues un poco platíquenos, maestro Lauro, ¿cómo fue su encuentro con la poesía? Es decir, sabemos que usted pues, es un docente que, por ejemplo, estuvo más de 30 o poco más de 30 años en el sistema COBASH, que es tallerista, ¿no? Que tiene ya el pasado 2023, celebró 50 años, ¿no? En la poesía. sí, que Pero ¿cómo fue ese encuentro, maestro Lauro, con la poesía? ¿A través de la lectura? ¿Algún maestro en la secundaria? No sé, ¿cómo fue ese deslumbramiento inicial? no, mira, el encuentro con la literatura fue primero con el cuento. Por Ujú, eso yo aconsejo a mis alumnos que lean muchos cuentos, claro. porque, pues, de hecho, en la vida somos un personaje de un cuento, ¿no? Ujú, Lo sí, sí. contamos a la manera de muchos lenguajes, muchas cosas que nos llaman la atención en los versos, Ujú, en las prosas, en las historias, en los personajes. Y yo me acerqué a la literatura con un cuento que se llama El gato con botas. ujú. Es un cuento clásico, Genial. Sí, ¿ah? sí. Donde dice la búsqueda esa pues del amor, ¿no? Del amor o la Ujú, consecución de los bienes, tal vez, o tal vez la consecución del amor a través de los bienes, como era eso de gritar, ¿y de quién son estas tierras? Del ujú. Marqués de Carabás, ¿ah? Sí, El sí. gato con botas. Bueno, Claro. y después yo empecé a leer poesía de tipo religioso. Ujú, Cánticos, cánticos de tipo religioso, y de ahí surgió, descubrí que yo tenía muchísima facilidad para hacer endecasílabos. Me amén. salían los versos sin medirlos casi, casi completos. Y tenía 10 Ujú, años, 10 amén. años de edad. Y entonces yo dije, bueno, ¿de dónde surge esto? ¿Por qué puedo hacer los versos? Bueno, yo dije, bueno, pues los leo, capto la medida y luego escribo Ujú, y desarrollo. Bueno, y ujú, así. Eso fue mi respuesta de niño, pero poco a poco fui leyendo poesía y me fui enterando que no solamente existen cantos religiosos, sino que existen mucha gente que ha escrito poesía con una ujú, belleza enorme y me fui enamorando de esos mundos ujú. que nos traza la poesía en la mente, que son otros mundos, no es el mundo en el que vivimos. Entonces, Claro. siendo un niño muy solitario, yo conservaba un rincón de la casa como mi oficina y ponía un escritorio pequeño y una silla y un librero y empecé a llenar mi librero de libros que me regalaban mis padrinos, Ujú, mis papás, y empecé a hacer mi biblioteca personal, ujú, ¿sí? Empecé a juntar mis libros y cuando inicié a trabajar, que fue a muy temprana edad, a los 14 años, ujú. cuando ya empecé a cobrar un sueldo semanal, Sí. cada Ujú, semana me compraba un libro amén. y un libro de qué crees que era, de poesía. ¿En serio, Entonces, maestro Lauro? sí, 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 leí porque me interesó ese mundo, era un mundo diferente, diferente al Ujú, cuento, porque había cosas que yo no comprendía de pronto y pues siempre he estado enamorado de los diccionarios, ¿eh? Para mí han sido mis compañeros de toda la vida. ¿Por qué? ujú, Porque me intriga descifrar el lenguaje humano.
Y el lenguaje de la poesía me ha intrigado siempre. El lenguaje de la poesía que ya, con el avance del tiempo, cuando ya terminé mi carrera como maestro de educación primaria y luego terminé mi carrera como contador también, terminé la preparatoria, me fui a hacer una licenciatura a Guadalajara y descubrí Ujú, entonces el mundo total de la literatura porque hice una licenciatura en lengua y literatura española. ujú. Ya después, y también hice estudios de maestría en semiótica de la cultura y descubrí con la semiótica el poder tremendo de los signos. ¿Sí? Claro. Cómo somos todos un signo con patitas. ¿Sí? Y Somos seres de hacemos- signos, ¿no? sí, claro. Y cómo somos Animales. signo con patitas que además producimos signos. ¿Sí? Entonces, somos productores enormes de signos. Todos los reinos de la Ujú, naturaleza producen signos. sí, Pero cierto. nosotros tenemos un signo maravilloso que es el lenguaje, son las palabras. Ujú. No hay otro ente, como dice Heidegger, no hay otro ente más que el humano, el que crea lo que es la palabra. Con esa capacidad. Sí, la palabra es una creación maravillosa. Entonces, tú pues la tomas como una madera en la superficie del mar después de un naufragio. Esa madera que te sostiene vivo y que te lleva a Ujú. la orilla de la playa es la palabra, ¿sí? Es una joya creada para que ojalá no muera nunca. Bueno, no somos eternos. Un día nos vamos a ir con las palabras, pero espero que pase millones de años para que esto suceda. Entonces, Maestro, cuando muere una lengua, las lenguas muertas, esa imagen a mí me parece dolorosísima, sí, porque con con una claro, lengua que muere se va todo el mundo que nombra. se lleva todo el universo que nombra. Ujú, Pero bueno, también tenemos que tomar en cuenta que el devenir del universo es eso. sí, Un terminar, las mismas estrellas tienen un ciclo de vida. Nuestro Sol tiene un ciclo de vida. Claro, falta muchísimo tiempo para que nuestro Sol muera, que qué bueno. ujú, Pero ya ves como en la Tierra nosotros sí, casi acabamos con el pobre planeta. Pero no, el planeta resiste mucho. Está mucho primero que nosotros y va a estar mucho después de nosotros, ¿eh? Sí, sí, porque pues la tierra es una madre amorosa que nos cuida y que a pesar de todas nuestras travesuras, nos quiere mucho. Sí. Entonces estoy plenamente generosísimo. consciente de que nos queda largo rato caminando en este planeta azul. Y qué mejor que llevando nuestra pluma sobre el papel para dejar ahí la palabra escrita para las futuras generaciones, ¿no? Esa es la idea. Y por eso me importa mucho hablar de mis talleres. Tengo tres Exacto. talleres. Usted ha llevado, digamos, su vocación de la docencia, de su Ajá. formación como docente primaria, pero luego con toda esta especialización que nos comenta en lo literario, en la lengua, en la poesía, pues de compartirlo, ¿no? Y es un reconocido tallerista en Ensenada. Platíquenos en qué anda ahorita, maestro Laura. No, pues ahorita acabo de terminar, estoy cerrando tres talleres. Dos en el CEARTE, en el CEARTE, Ujú, Ensenada. Dos talleres que titulé esta vez de construcción y literatura. Tomando de Derrida el término de construcción, no a ujú, pie juntillas su filosofía, porque yo la consideré como más bien como una entrada en lo que él llama las hendiduras de la vida y ujú, buscar en esas hendiduras de la vida algún pequeño destello de creatividad, de poesía, y lo logré, bueno, lo logramos, porque no puedo hablar de que lo logré. Creo que mi voz germinó un poquito en la voz de los estudiantes de este curso, de este reciente taller, y salieron ujú. trabajos maravillosos que voy a publicarlos en una plaqueta o en un Ay, libro, qué tal vez, genial. los trabajos de los talleres de deconstrucción y literatura. Ujú. Por otro lado, Eh, me ujú. salí también del ambiente académico de ese arte, que me gusta mucho, por cierto, y que además me ha cobijado como mi alma mater para la creación de talleres
el coordinador académico, del coordinador general del CEART Ensenada, el ingeniero Octavio Gutiérrez, le ha parecido una idea maravillosa que se establezcan talleres para la creación literaria y nos ha protegido mucho para que los impartamos cada semestre. Entonces, pues ahí está sembrada la semilla, pero luego dije, bueno, habrá gente que no pueda asistir a sus talleres y entonces todavía un sábado abrí un taller en un lugarcito muy pequeñito, pero muy amoroso, que es un centro cultural que se llama Luz Terna, en el centro de Ensenada está, Ok. en el pleno centro de Ensenada y dije, bueno, pues ahí también voy a ver si puedo impartir un taller e impartí un taller, pero ahí para principiantes totalmente. Le llamé acercamiento 1 de 3 al lenguaje literario. Sí, Es en los sábados. ese pasó ya cerramos también los sábados, por Ujú. las tardes, noches, y también surgieron trabajos maravillosos, maravillosos. Tengo 4 trabajos maravillosos de entes poéticos enormes, de espíritus poéticos, como Rogelio Orambila, Mitzi Morales, Marcela Rambao, Miguel Castrejón, que son flores que nacieron ahí en ese taller y que Ujú. nos entregaron prosas poéticas y poemas preciosos. 4 trabajos que voy a publicar también en una plaqueta que ya tiene título. Se llama Enjambre de Luz. Qué hambre de luz, qué imagen tan bella, nuestro lado. ¿Mande? Qué imagen tan luminosa, ¿no? Sí, es que eso me dio ellos mismos, porque yo Ujú. les dije, bueno, a ver, cada uno de ustedes mándeme 3 títulos para Ajá. ponerle a la breve antología, y uno de ellos fue Enjambre de Luz, que me encantó. Me encantó porque esos somos los poetas, los escritores, Sí, somos abejitas laboriosas que llevamos, en vez de miel, llevamos luz, como si fuésemos una rara mezcla de abejas y luciérnagas, ¿no? Si llevamos ay, esa luz imagen. y creamos luz. Y ellos crearon luz y es digno de que se publique. Entonces yo veo dónde saco fondos, pues, de mi bolsillo, porque no hay otra. Ya ves que no hay tanto patrocinio actualmente. Y, Ujú. y pues bueno, de mi bolsillo saco mis pocos ahorros y publico esos elementos, esas pequeñas antologías. Ya va a salir pronto Enjambre de Luz, va a salir ya pronto. Ujú. Y ya estoy Ah, pues estaremos muy atentos acá en Letras al Aire para que nos comparta ese estreno, maestro Lauro. Y bueno, algo que nos gustaría también que nos compartiera es de su más reciente publicación. Usted tiene publicadas más de 50 poemarios. Sí, sí, Em, sí. el más reciente, El silencio es una puerta. El más reciente está por salir ya y se llama. Hay otro. Sí, ya hay otro Mm. libro, ya va a salir pronto, tal vez en los meses que siguen, pero ese Ujú. se llama Regiones del Alma. Sí, Regiones Porque del es un, Alma. es un territorio la. Sí, es un territorio muy descuidadito. Yo creo que es el ser que dice Heidegger que nos hemos olvidado de él. Dice que estos siglos anteriores han sido del olvido del ser, de que nos hemos olvidado de lo que realmente somos, nos hemos olvidado del alma. Y bueno, pues por ahí va el texto, un acercamiento con eso que somos alma, que no estamos separados, alma y cuerpo, somos lo mismo. Ujú. Por ahí Sí, va el sí. poemario. Ese es el que está próximo, está en prensa. Pero tengo ya Ujú. terminado este que acabo de presentar, que llama El silencio es una puerta. Nos puede compartir por ahí un poema o que lo que guste para Claro, nuestro público de Letras al Aire. con mucho gusto. Mira, te voy a leer el, del sexto en adelante, a ver, unos 2 o 3. Son pequeños poemas. Dice, estoy ante una puerta. No, son muchas puertas. Todas tienen una inscripción en la cerradura. Quiero abrir una y no sé cuál. ¿Cómo saberlo? Las puertas me son extrañas.
Si me fijo bien en los símbolos, en las anotaciones, en las cerraduras, noto que no me son familiares. Observaré de cerca, con cuidado. Tal vez alguna inscripción no me sea extraña para poder escoger. Debo encontrar esa clave para tener la confianza de asirla fuerte y girarla y entrar o salir. Estoy al borde de muchas puertas. ¿O es solo una? Una que se multiplica para confundir mis deseos, mis pulsiones más íntimas. Debo imaginar primero cuál es la puerta que escogeré. La imaginación es la llave de la libertad. Eso. Ahí una probadita del silencio es una puerta en la más reciente publicación, no la que está todavía ya a punto de salir, pero sí la que se presentó en el más reciente Festival de Literatura y Música del Felimos, Senado. de Ujú. Felimos, sí, sí, sí. Y pues Felimos es un festival que inició hace dos años. Tenemos ya terminada la segunda versión. Pero maneja otro festival en honor a una poeta que no sé si tú recuerdes, que es Gloria Ortiz Ramírez. Hago un festival cada año también. Esta es la sexta edición, Ya, que ok. viene en septiembre. En Ujú. septiembre vamos a tener en Ensearte el festival número 6. Es un encuentro de escritores al cual estás Ok. invitada desde ahorita, ¿eh? Muchas Ya te gracias. voy a Claro que anotar ahí sí. como personaje dentro de este encuentro de escritores Gloria Ortiz Ramírez, que se llama Horas de Otoño. Ahora ya todo, qué bonito. El Sí, otoño como una estación también entrañable para la poesía. sí, Horas de Otoño. Entonces ahí estás invitada como lectora de tu obra en este festival o presentación de algún libro que tengas también. Eso hacemos. Y también voy a iniciar los nuevos talleres. Los nuevos talleres que inicio van a estar en SEARTE dos talleres. ¿No? Uno Ok. que me gusta muchísimo, que es un ensamble de voces creativas. Es un ensamble de poesía coral, pero no al estilo antiguo, sino con el Ajá. estilo moderno de la lectura creativa. ¿Sí? Ok. Entonces hacemos ensambles muy bellos que ya lo hice una vez y quedó muy bien. Ahora lo voy a volver a retomar, que es el ensamble Bosque Florece, ensamble de lectura creativa. Ese va a iniciar la última semana de agosto, Con el próximo ciclo, me imagino, ¿verdad? El el ciclo de semestre agosto, diciembre. 2026-2 en el Ok. CEARTE. Y dentro del CEARTE también voy a impartir otro taller que se llama Poemonautas, un viaje a través de la poesía. Ay, qué genial, maestro. Porque no Sí, está en Tijuana para ir a tomarlo. sí, sí, me gustaría también. Me acuerdo que Bianca Santana, cuando estaba como coordinador del SEGUT, dice: vente para acá, Lauro, vente a vivir acá en Tijuana, para que nos impartas tus talleres aquí en el SEGUT. Pero pues está difícil, porque aquí tengo mi casita, tengo mi familia Claro, y todo eso, entonces pues. Y ya, pues no te creas, antes yo agarraba mi mochila y me iba por cualquier parte, pero ahora ya la pienso para subir al camión, ya como que las rodillas ya no me dan la altura del camión. Pero bueno, pues son de edad también, ¿no? ya va tomando las cosas con más calma. Más calma, como diría hace poco escuché una entrevista a Clint Eastwood y decía que a veces llega una edad, aunque él lo dijo cuando tenía 90 años, no sé si ya murió. ¿Tú sabes si ya murió Clint Eastwood? No, Pues por, yo tampoco. lo Pero último que supe es que andaba todavía por ahí dirigiendo películas. sí, 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 pero ya tiene una edad tremenda. Y él dijo que ya a cierta edad uno tiene que, cada paso es una estrategia. ¿Ah? Sí, Sí, sí. ya, sí es cierto. Llegan ciertas edades en que cada paso es una estrategia. Bueno, Bien. esos talleres que voy a impartir, pues ya son en la última semana de agosto para que la gente que se interese y nos escuche, pues se apunte, porque se llenan Perfecto. rapidísimo. Y tengo un cupo Ujú. limitado para esos talleres. Otro taller también en Luz Terna, en este lugar, todavía no lo preciso, pero también va a haber uno los sábados ahí.
Para quienes estén interesados sus redes sociales, maestro, ahí para que se enteren cuando Claro, esté claro. disponible. Mi correo electrónico, pues, es enardecidavoz@gmail.com. Enardecidavoz, pegadito con C, enardecidavoz@gmail.com. Ese es mi correo al que se pueden inscribir. Ujú. Y mi teléfono, pues, el 646-151-0850. Y por ahí en Instagram, ¿verdad? También tiene En su Instagram cuenta. también tengo una cuenta de Instagram, Lauro Acevedo, Lauro-Acevedo. Y también en Facebook estoy como Lauro Acevedo. Y en todas partes se Genial. pueden. Maestro Lauro, pues se nos termina el tiempo, pero estamos felices de haber platicado con usted. Ojalá no sea la última ocasión que podamos estar compartiendo sus publicaciones, de sus grupos, de los talleres. Y bueno, mil gracias por su tiempo para esta entrevista en Letras al Aire. Un abrazo hasta Ensenada y bueno, hasta la próxima, maestro. Hasta la próxima, Mónica. Nos vemos en el Encuentro de Escritores Gloria Ortiz Ramírez en septiembre. Claro que sí, claro que sí. Y continúas escuchando Letras al Aire y antes de despedir el programa de hoy, te comparto algunas actividades y convocatorias abiertas, digamos, como parte de la agenda de la semana. Este viernes 31 de julio, en el Foro Experimental del CEAR Tijuana, se presenta la obra Cartas, basada en Cartas de Amor de A.R. Gurney. Esto bajo la dirección escénica de Ismael Ruiz. Te recuerdo que sigue abierto del 13 de julio al 7 de agosto el programa nacional Mis Vacaciones en la Biblioteca, como parte de los programas de bibliotecas públicas del 25º Ayuntamiento de Tijuana. Tienen talleres dirigidos a niñas, niños, jóvenes, personas adultas y adultos mayores. La entrada es completamente libre, únicamente tienes que acudir a tu biblioteca pública más cercana. Y con esto llegamos al cierre de esta edición de Letras al Aire, un espacio para encontrarnos con las historias, las voces y los libros de nuestras vidas, porque el gozo lector se comparte. Agradezco a nuestros invitados en la entrevista, Pedro César Beas y Lauro Acevedo, por compartir sus proyectos y novedades editoriales con el público de Letras al Aire. También la colaboración de Alexa Lizaola con su recomendación lectora, porque el gozo lector se comparte. Y nuevamente agradezco a mis estimados Carlos Aguirre en la primera mitad del programa y Fernando Fernández en esta segunda parte, su apoyo desde la cabina de controles y, bueno, el hacer posible que esto llegue a tus oídos. Y de aquel lado de la bocina, de la pantalla, en tu auto, en tu casa, mil gracias por quedar. Te invito a mantenerte en contacto a través de nuestras redes sociales. Tu opinión es muy importante porque los contenidos de este programa los construimos en comunidad. Soy Mónica Morales, feliz de haber compartido contigo este momento en torno al gozo lector. Me despido y te espero la próxima semana. Hasta entonces. Fusión 102.5 presentó Letras al Aire. Acompáñanos en la próxima emisión. Esto es Letras al Aire.